No es sorpresa, el país está estancado económicamente. O sea, no hay vivienda suficiente. Entonces, ha habido un incremento importante en el precio de la vivienda y en el costo del arrendamiento. Bienvenidos a un episodio más de Expertos Inmobiliarios. Me da muchísimo gusto presentar a Fernando Sotogey de Tu Hipoteca Gracias, Fácil. Santiago. Doy una introducción rapidísima porque vale muchísimo la pena. Tu Hipoteca Fácil han colocado, entiendo, a lo largo de 24 o 25 años más de 25,000 millones de pesos en créditos, lo cual es una cifra impresionante. Y bueno, alrededor de 15,000 créditos están colocados, ¿no? Sí, es una cifra muy padre porque atrás de cada una de estas operaciones hay una familia que confió en nosotros en ese proceso de formación de patrimonio, donde hay muchos mitos y leyendas, perdón, mucha incertidumbre, muchos miedos, temores que la gente tiene con el tema del crédito hipotecario, cuando en realidad sí es complejo, pero al final del día es algo que millones de personas ya han hecho en este país y lo han hecho muy bien y les ha permitido formar patrimonio. Entonces, la verdad es que ha sido un privilegio ser la cabeza de un equipo formidable de personas que buscamos que las personas crezcan y que crezcan con el crédito hipotecario adecuado, que me van a oír decirlo muchas veces a lo largo de la plática de hoy. Ya. Perfecto. Y justo la intención de hoy es tomar este tema de hipotecas que a veces, como bien dices, puede ser controversial porque la gente está tomando una decisión que a veces es de una vez en su vida o una vez cada 20 o 30 años, que es comprar una casa. Y por lo tanto tiene un costo si no se hace bien, ¿no? Sí, claro, un costo Entonces, altísimo porque volvemos al tema, el crédito hipotecario adecuado, que podemos anticiparlo es pesos, tasa fija y 15 años, el ideal. ok, Eso siempre tiene que ser y por lo menos el 20% de enganche. O sea, ya. eso te va a permitir, estos cuatro elementos van a permitir tener el crédito hipotecario adecuado. Por supuesto que hay créditos a 20 años e incluso 25 años en algunos bancos, pero lo ideal es el de 15 años y ya veremos por qué. Si me voy un paso atrás, nada más como contexto a los que nos están escuchando, ¿qué tan grande es el mercado? ¿Cómo se viene moviendo? ¿Las hipotecas vienen al alza? Quizá dar un poco de color ahí porque es interesante, ¿no? Mira, desafortunadamente, no es sorpresa, el país está estancado económicamente. O sea, la realidad de las cosas es que tenemos ya mucho tiempo muy estancados y el crédito hipotecario ha venido hacia la baja en términos de número de operaciones que se celebran por año. El año pasado se celebraron solamente 114,000 créditos hipotecarios por la banca, otorgaron 114,000 créditos, que es un número muy pequeño. Ok. Cuando venimos hace unos 5 años de 150 y tantos mil créditos otorgados en un año. Ya. La razón pues, es que no hay vivienda nueva suficiente. Eso también tiene que ver con que se ha incrementado el crédito promedio de la banca que han venido otorgando en los últimos años. Estamos arriba de 2,400,000 pesos el crédito promedio. Y también hemos visto, lo que nos están haciendo el favor de escucharnos el día de hoy y vernos, y lo que nos escuchen en los próximos días, se van a dar cuenta, pues no hay vivienda suficiente. Entonces ha habido un incremento importante en el precio de la vivienda y en el costo del arrendamiento. ¿Por qué? Porque no hay viviendas Ya, es un tema de suficientes. oferta y Es un demanda. tema de oferta y demanda, Ok. y eso ha incidido en que, pues desafortunadamente, sí hemos vivido una reducción importante de transacciones en el año, ¿no? Ahí tocaste un tema interesante, nada más quizá para dar un poco más de color. Hablabas dijiste las hipotecas relacionadas a vivienda nueva. ¿Cómo es el split o aproximadamente entre vivienda nueva y vivienda usada? Fíjate que es un tema bien interesante porque al final del día volvemos a lo que te decía, hay muy poca vivienda nueva, ¿no? Ujú. Entonces, el crédito hipotecario no distingue, no hay una tendencia mucho más clara hacia uno o hacia el otro lado. Las personas que utilizan el crédito hipotecario utilizan el crédito hipotecario independientemente si es nueva o usada. Obviamente, en los años en donde hubieron muchas transacciones, mucho más transacciones de vivienda nueva, era porque había más vivienda nueva en construcción y entonces pues se realizaban más Ya, se movía transacciones. ese Entonces, mix, ¿no? exacto, entonces el mix, digamos, hoy está más enfocado hacia vivienda Ujú. usada. Una cosa que es importantísimo que digamos, vale la pena subrayar, es que hoy en día casi el 42% de todas las transacciones que se hacen como mujeres acreditadas. Ok. Eso es importantísimo, porque ese sí es un número que ha Que venido viene al alza. subiendo año con año y es muy bueno, es muy positivo. ¿Por qué? Porque hay cada vez más mujeres que están activamente económicamente y Ujú, toman esta decisión y responsabilidad de contratar un crédito hipotecario con la compra de su casa. Entonces es padrísimo ver cómo se han hecho. Y en los 114,000 que te decía del año pasado, están incluidos transacciones de compraventa,
de construcción, de mejoras y acabados y de liquidez. Entonces no son desafortunadamente 114,000 transacciones de compra-venta, sino en este mix de tipo de crédito, tipo de producto que los bancos ofrecen a los compradores, ¿no? Y hablas algo también interesante que es, me parece que en los últimos 5 años se ha desplazado mucho el monto promedio, ¿no? Es correcto. Sí, el crédito promedio ha subido, te decía, de 1,700,000 infracción a 2,400,000 en la banca, y de la misma forma en el Fobiste y en el Infonavit se han incrementado el crédito promedio. La razón, lo que decíamos, desafortunadamente no hay vivienda suficiente, y al no haber vivienda suficiente, pues se crece el precio, se incrementa el precio, y entonces incrementa el monto de crédito que las personas acceden. Para que te des una idea, en la Ciudad de México se necesitan por lo menos 50,000 viviendas al año nuevas, demográficamente, simplemente por la composición demográfica que tenemos en la Ciudad de México. Y no se construyen ni 5,000. Ya. Entonces, pues las que hay, obviamente, se empieza a acumular, ¿no? empieza a acumular el valor. ¿Por qué? Porque hay una demanda auténtica. México es de esos países raros en donde no tenemos que estimular la demanda, porque la demanda ahí está. Sí, está atorada. Está atorada y no pueden comprar, y por eso muchos chavos están tan frustrados. Y ojo, chavos, lo que platicábamos antes de entrar al aire, la edad promedio de aquellas personas que compran casas y departamentos en Estados Unidos, en Canadá y en Europa está arriba de 37 años. Se ha creado en los últimos años una falacia de que los chavos de 20 y tantos años deben de comprar sus casas y departamentos. Y no quieren comprar. Claro que quisieran, pero la verdad es que no pueden comprar, y no pueden comprar, además de que no hay vivienda suficiente y precios accesibles. ¿Por qué? Porque están empezando su carrera profesional. Entonces es muy difícil que las personas a esa edad, en los 20 y tantos, puedan comprar una casa o un depa. Y yo lo que les digo siempre a los chavos, a mis sobrinos, a todo el mundo, a mis hijos, bueno, mis hijos viven todos fuera, pero por otras razones, les digo, quédense bien en casa de sus papás, no sean güeyes, quédense en casa de sus papás, no les cuesta, viven mucho más cómodos, aporten, ahorran, ¿no? Lo que decíamos hace rato de qué le recomiendas a todas las personas que hoy en día están trabajando, y sobre todo aquellos que están empezando a trabajar, ahorren el 30% de su ingreso bruto mensual. Es lo mejor que les puede pasar. Ya sé que van a decir, hijo, ¿qué vivo? Pues con el resto. Ya. Puedes contarnos un poco, oye, los asesores inmobiliarios principalmente que nos están escuchando, que tienen clientes que dicen, oye, quiero sacar este crédito, es una casa de 5 millones, ¿cuánto es lo normal que tengan que dar? ¿Cuál es el enganche promedio? Si saco un crédito entonces de 4 millones, por decir, ¿cuánto tendrá que pagar de hipoteca? ¿Nos puedes como contar un poquito de estos como puntos ancla, y de ahí vamos tomando la conversación? Fíjate, vamos a hacer una cosa, Santi, si te parece. Cuando voy con Marta de baile y uso ejemplos de 10 millones o de 5 millones, 6 millones, siempre me mientan la madre, siempre me mientan la madre, porque me dicen, ¿cómo es posible que estés diciendo esas cantidades no las ganamos? Estás muy fuera de la realidad. Entonces, vámonos con una vivienda de 2 millones, ¿te parece? Ok. O más bien, yo te diría, y esto es un demográfico con los asesores inmobiliarios, creo que podemos hacer un ejemplo con una vivienda de 4 millones. Vamos a hacerlo con 4, vamos a hacerlo con 4. Fíjate, una persona que está comprando una casa de 4 millones de pesos debe tener ahorrado por lo menos el 20% de enganche, es decir, 800,000 pesos, más tus gastos de escrituración, porque esos de repente se nos olvidan. Entre el 6 y el 8,5%, dependiendo del estado, dependiendo de muchas cosas. Entonces, tienes que tener ahorrados por lo menos 800,000 pesos, más o menos, 120,000 pesos extras, ¿no? Para tus gastos de escrituración, ¿no? Entonces tienes tus gastos de escrituración perfectamente no, tienes razón, 240,000, perdón, lo dividí entre dos, 240,000 pesos. Es decir, tienes que tener 1,000,000 de pesos ahorrados. Es lo que tienes que tener. Entonces, contratas un crédito hipotecario de 3 millones de pesos. El crédito hipotecario adecuado, como les decía, tiene que ser pesos, tasa fija, 15 años y el enganche que ya comentamos. ¿Por qué pesos? Porque quieres tener certidumbre, Santiago. No quieres tener esta variabilidad de las UMAS, las UDIs, los salarios mínimos, todas estas cosas. Pesos, contrata pesos. Y la mayoría de los bancos sí son así. Sí, los bancos en general son así. Pero hay excepciones y hay cosas en SOFOMES y demás. 1, 2, tienes que ser tasa fija. ¿Por qué tasa fija? Porque tienes que tener certidumbre. Tú quieres saber cuánto va a estar pagando el mes 1 y el mes 180 que termines de pagar tu crédito hipotecario. Eso es muy valioso en este proceso. Tercero, tienes que tener el tema del ingreso. Y aquí es donde entramos. Si estamos a dar 3 millones de pesos de crédito, vamos a pensar que a 15 años estás pagando 12,000 pesos por cada millón. Y a 20 años pagarías... 12,000 pesos al mes. Al mes. Al mes por cada millón. Y a 20 años pagarías 11,000.
y nosotros tenemos que sumarle 3 veces ese ingreso, ¿de acuerdo? Para tener el ingreso necesario tenemos que multiplicarlo por 3. Okay. Entonces, si yo quiero contratar un crédito de 3 millones de pesos, quiere decir que voy a estar pagando 36,000 pesos mensuales, 15 años, significa que voy a tener que ganar alrededor de 120,000 pesos mensuales. Y entonces van a decir, no, pues no, 120,000 pesos mensuales, ¿cuántas personas ganan 120,000 pesos mensuales? Aunque no crean, pocas, pero suficientes. Pero además lo más fregón hoy en día es que puedes sumar ingresos con tu pareja. Claro. Entonces se vuelve coacreditada o coacreditado contigo. Y entonces cada uno puede ganar 60, el otro 60, o uno puede ganar 80 y el otro 40. Y entonces empiezas con estas mezclas. Entonces ya sabemos que para un crédito de 3 millones de pesos vamos a pagar 36,000 pesos mensuales y necesitamos pesos más, pesos menos, 120,000 mensuales. Entre el ingreso familiar, digamos. Ingreso familiar. Entonces, y ese coacreditado puede ser tu pareja, puede ser un hijo, puede ser tus papás, y ahí entramos con temas de edades y otra serie de cosas. Pero esa es la regla general. Y es muy común hoy en día, como lo comentamos hace un momento, que las parejas participen conjuntamente hombres y mujeres. Y para los que nos están oyendo, les va a sorprender, pero yo cada vez veo más mujeres que ganan más que sus esposos. Y eso es muy fregón. ¿Por qué? Claro. Porque al final del día quiere decir que hay una actividad económica de las mujeres mucho más exitosa. Y eso no es otra cosa más que el resultado de años y años y años de estarle dando. Así que sí, sí. De hecho, eso lo vemos nosotros también del lado de rentas. Quien está como titular en un contrato de arrendamiento viene al alza las mujeres, sin duda, ¿no? Entonces, exacto. cada vez hay la responsable del contrato es la mujer, ¿no? Así es, y muchas mujeres incluso solas, o sea, ni siquiera que estén sumando los ingresos con su pareja, sino que son mujeres que tienen los ingresos suficientes para poder hacerlo, y eso está muy padre. Entonces, una persona que está comprando una casa de 4 millones de pesos tiene que tener, ya dijimos, el 20% para el enganche, más sus gastos de escrituración, y luego 3 millones, estamos pagando 36, necesitamos acreditar 120 de ingresos solo o conjuntamente con otra persona, otro miembro de la familia, que incluso puede ser no miembro de la familia en algunos casos, ¿no? Ok. Entonces serían el triple, alrededor de estos 110,000 pesos ingreso familiar. Y quizá para entender, hay como estas 3 cifras que se escuchan en el tema de hipotecas, ¿no? Es la tasa, que a veces los bancos te tiran una muy bajita, y están alrededor de esos 9,75, 10%. Después está el CAT, que es el costo total, y ahorita me dices que incluye. Y después, quizá el CAT neto, una vez que tienes esta deducción de intereses reales, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Mira, la tasa de interés no es otra cosa que el costo del dinero. Sí. O sea, el dinero de otras personas, que es el dinero del banco, te cuesta usarlo. Y eso, para eso se determina una tasa de interés, que es como si pagas una renta, es el equivalente a la renta, es la tasa de interés, ¿no? Cuando compras unos zapatos, pagas el precio es lo que pagas por los zapatos, y cuando tú usas el precio del dinero. Entonces, los bancos se fondean generalmente con bonos que emiten a 10 años. Por eso cuando se mueven las tasas de interés de referencia Banco de México, todo el mundo me dice, oye, Fer, ¿se van a bajar las tasas de crédito hipotecario? No, porque el costo del fondeo es mucho más a largo plazo, entonces más alto, y no es tan fácil que se ajuste. Y ahorita todavía no veo un ejercicio de guerra de tasas entre los bancos todavía. Pero bueno, ese es el primer punto. Entonces, es la primera referencia que tienes que ver. Obviamente, entre más alta es la tasa, más caro es el costo de financiamiento y menos, menos te conviene, ¿no? Entonces, y si nos anclamos en qué es una tasa, digamos, al que podrías acceder, no pensando en el top 5 o top 1%, sino tengo buen historial, estoy empezando, ¿qué sería una buena tasa? Lo que tú decías, una persona que tiene ingresos acreditables, que tiene un buen buró de crédito, y ojo, todos estamos en el buró de crédito, depende cómo estemos, es lo que importa, porque todos los créditos personales, automotrices, de tarjeta de crédito, hasta la línea de teléfono y demás, están ahí reflejados. Entonces, todos estamos en buró de crédito, el cómo estamos es lo que importa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender en ese sentido en el costo del dinero en el tiempo? El crédito hipotecario tiene una tasa, y entre más baja la tasa, mejor. Y lo que tú decías, una persona en buenas condiciones de crédito va a andar alrededor del 9,75, 10,25. Hay mejores condiciones para personas que toman montos de crédito más altos y otras características. Y hay hasta tasas hasta el 12% hoy en día. Hay que tener cuidado, pero pueden llegar a estar en una situación de ese tipo. Ahora, el CAT, el costo anual total, es esta fórmula que se determina a través de la suma de todos los costos indirectos que tienes en el crédito hipotecario. Ojo, en el crédito hipotecario. ¿Y cuáles son estos costos directos? Seguros, comisiones e intereses.
Los seguros en los créditos hipotecarios están divididos, yo los divido en dos grandes rubros, ¿no? En los seguros de la persona y los seguros de la propiedad. Ya. Y los seguros están incluidos en la mensualidad, cosa que no pasa en todo el mundo. Ok. Y es algo muy bueno, porque de esta forma te garantizas de que si te pasa algo, pues no pierdes la casa y además tienes que pagar el crédito. O si te mueres, pues Sí, al ya se final queda del como día tu patrimonio. familia, o sea, se liquida y no se quedan con la deuda, ¿no? Entonces es muy positivo. Entonces el CAT es esto, es la suma de todos los costos directos en el crédito en el tiempo determinado. Y ese CAT va variando a lo largo de la vida del crédito. Generalmente va reduciéndose, si los seguros van bajando, va reduciéndose y los intereses también. Pero se reporta un único CAT, que es el promedio de la operación. Es el CAT inicial, exacto. Y es el que sirve para relativamente comparar. Okay. Pero hay un elemento adicional que platicamos hace rato, que es la amortización de capital. Okay. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en el crédito hipotecario, además de los intereses, es cuánto capital amortizo. Y si tú ves a los créditos así linealmente, pareciera que todos son iguales. Entonces empieza a ver 12,000 pesos por millón, 11,950, 11,780. Pareciera que son todos iguales y que la diferencia es mínima. Pero cuando te metes a la tabla de amortización y analizas cuánto de esa mensualidad de 12,000 pesos por cada millón, en el caso que estamos analizando ahorita de 36,000 pesos, cuánto se está yendo a amortizar capital, te vas a dar cuenta que hay créditos que tenían un índice de capitalización mucho más bajo que otros. Te doy un ejemplo sin decir el nombre del banco. Hace muchos años, no ni tantos, hace algunos años, había un banco que tenía un crédito que decía que el mejor crédito porque confiaba en los mexicanos y para los mexicanos y la fregada. Y cuando tú analizabas ese crédito, en un crédito de 1,000,000 de pesos, el crédito en el primer año amortizaba 115 pesos. Increíble. 115 pesos. Y nada más para entender este punto, o sea, la amortización la determina el banco, tú la determina como el tipo de hipoteca que cuando estás aplicando para el consumidor, para el asesor inmobiliario. ¿Cómo sabrías cómo comparar esas tablas y tienes alguna injerencia en esto? Mira, las determinan los productos de los bancos, obviamente los bancos. Y los bancos todos tienen productos extraordinarios y todos tienen productos milagrosos. Entonces tenemos que tener cuidado cuando seleccionamos el milagroso o el adecuado. Y muchas veces el milagroso es aquel que parece que es más sexy porque tiene una mensualidad más baja o tiene ahí un marketing más atractivo. Por apertura. ¿No? Sí, una serie de cosas. Pero la realidad es que te tienes que meter a analizar las tablas de amortización para entenderlo. Y lo que yo hago es un ejercicio muy sencillo en donde analizo, obviamente, la tasa, pero analizo el costo financiero, analizo la amortización y analizo el costo total de los pagos durante un tiempo determinado. Y con todo este ejercicio, y lo comparas entre un crédito bueno de 15 años y uno de 20 años, el crédito de 15 años amortizó, es decir, pagó 60% más capital que el de 20. Entonces eso quiere decir que debes 60% menos y que a lo largo de ese periodo, por ejemplo, de 8 años, tú amortizaste más capital, pagaste menos intereses y tu costo financiero es menor. Claro. Y entonces tiene una serie de efectos muy chistosos, porque cuando yo empecé a hacer este ejercicio, por ejemplo, me sentaba en las oficinas de los directores de crédito hipotecario, en ese entonces, por ejemplo, Ricardo García Conde, que es un tipazo, que es el director hoy de Coppel y fue director de Scotiabank y director de Santander de crédito hipotecario muchos años, y me decía, a ver, no, Sotoje, ¿qué hiciste? ¿Cómo que qué hice, Richard? Estoy usando tu simulador en tu computadora, en tu oficina. Te estoy enseñando que tu producto que estás diciendo que es malísimo y el bueno es este. Y dice, no, pero ¿qué hiciste? Y entonces era muy simpático, porque eso es lo que tienes que hacer. El crédito hipotecario no lo puedes analizar linealmente, porque si lo analizas linealmente pierdes la oportunidad de ver muchos factores que pueden tener un impacto muy positivo para ti en el tiempo. Ok, entonces, si sintetizamos esto de ideas, la tasa de interés es un indicador, pero tienes que ver el costo anual total porque incluye esta serie de seguros y comisión por apertura, pero hay otro componente que le pega pues mucho al costo financiero, que es cómo se va a amortizar, y ahí tendrías que ya entender o meterte a analizar el producto del banco específico, ¿no? Sí, y eso es lo que, por ejemplo, no es por hacer anuncio, pero tu hipoteca fácil es lo que hacemos. O sea, tu hipoteca fácil nos sentamos y entendemos qué pasa con los diferentes productos y por qué te recomendamos X, Y o Z producto de A banco, B banco o C banco. Entonces, no hay... ¿Trabajan con todos los bancos? No, fíjate que no trabajamos con Bancomer o con BBVA porque hace muchos años mi competencia hicieron unas trampas espantosas, hicieron unos fraudes horribles, entonces nos cerraron la puerta a todo el mundo y me dio un coraje horrible porque
trabajamos padrísimo con BBVA, la verdad trabajamos a todo dar con ellos. Mm. Y con el otro banco de México, uno Banorte, pues no trabajamos porque nunca me han gustado sus productos, sus procesos, Ok. pero Pero pues con la mayoría sí. sí, la mayoría Sí. sí, funcionan Ok. de maravilla Que eso es una ventaja de cajón, porque muchas veces los brokers hipotecarios suelen trabajar con uno o dos bancos, ¿no? Se anclan y entonces te van a decir, tú estás, no, tu perfil es perfecto para este banco con el que yo trabajo, no te no, cierras fíjate mucho que mercado ahí, sí, ¿no? sí, y peor, mi querido Santiago, porque muchas veces los brokers hipotecarios hacen una cosa que le dañan muchísimo al cliente sin que se dé cuenta del cliente, que es el hecho de que tú metan simultáneamente tu expediente a varios bancos. Ah, sí. Entonces, sí, hacen las cosas terribles, te meten en 5 o 6 bancos simultáneamente, entonces te corren el buró los 5 o 6 bancos y eso te baja tu perfil de riesgo. O Mm. sea, tu score se afecta. Y entonces, de repente hemos tenido clientes, ahorita tenemos una clienta en la Riviera Maya, que me van a saludar con mucho cariño, si nos llega a oír, que es una señora extraordinaria, increíble, no sabes qué, empresaria de primera, pero un broker hipotecario le empezó a meter, ella quería un crédito de liquidez de diferentes formas, lo metió en 7 bancos, 4 veces, no sabes la cochinada que le hizo. Entonces ya por fin logramos resolver todo el Perdón, tema. ahí el buró te está castigando porque No, está. el banco. El Ah, banco te castiga porque tienes muchas consultas de crédito en un periodo de tiempo muy corto y que no te otorgaron el crédito. ya ahí suena como estás desesperado, ¿no? Buscando Exactamente. ya. Entonces, esta clienta es una clienta impecable. Por decir una cosa, ya la llevamos a Santander, porque en Santander tenía el producto adecuado Ujú. para ella, y Santander a la hora de correr el score de ella salió en 536. Y para que sea sujeta de crédito tenía que tener 546. Le hablé al director de crédito hipotecario, le dije, oye, necesito que me eches la mano con esta señora, ve el buró de crédito que tiene, o sea, ve los ingresos que tiene, ve, o sea, el activo, lo que vale el activo que nos va a dejar en garantía, todas estas cosas. No puede ser que no den crédito. Me dice, Fer, no hay manera de que le ayudemos porque esta señora trae 20 consultas en buró de crédito en los últimos 2 meses y medio. Ya. Entonces, eso le afectó. Entonces, tuvimos que esperarnos Esperarte a que se. hasta ahorita mayo Ok, para volverle a ingresar para que le demos una persona que es impecable, ya. impecable. Entonces, ese tema táctico está muy bueno. ¿Alguna otra cosa a cuidar ahorita que estás hablando de buró de crédito? Déjame regresarme al CAT neto, Sí. a lo que platicamos, porque Claro, hablamos de claro. interés, el CAT, y el CAT neto es al final del día lo que tú vas a acabar pagando el costo total del crédito, porque acuérdense que los créditos hipotecarios en México fiscalmente tienen varias ventajas. La primera es que no llevan IVA a los intereses. Ajá. Todo lo que sea para comprar, remodelar, construir o sustituir crédito hipotecario Es está, interés sin IVA. está exento del IVA, que eso es un ahorro importante en el tema del costo. Y segundo, tenemos la deducibilidad del interés real. El interés real es aquel interés que se le aplica, perdón, es el resultado de restarle a la tasa de interés que tenemos contratada la inflación. Si traes una tasa del 10 y traes una inflación del 5, ¿de acuerdo? Tu interés real es 5. Eso se lo aplicas a tu deuda durante el año. Los bancos te dan tu constancia al principio del año siguiente, la ejercicio fiscal siguiente, y eso lo puedes deducir de tu interés, de tu declaración anual. Ya. Y lo que platicamos hace rato, Santiago y yo era, bueno, pero ¿a cuánto asciende? Pues va a depender de mucho de tu ingreso y de una serie de factores, pero en general, topado a 6 millones y fracción, vas a poder reducir el equivalente a casi 2 mensualidades de tu crédito, Ya. que eso hace que tu CAT, ¿no? Tu costo Vuelva anual a bajar total, un poco. Ajá. baje un poquito Ya. y tengas un ahorro importante en el tema. ¿Qué hacer con la lana que te regresa el SAT o que no vas a pagarle? Aporta. Aporta la capital, aporta Ya. capital, y acuérdate que cuando aportes cuando haces pagos anticipados tienes dos opciones: o reducir el plazo o reducir la mensualidad. Y nosotros siempre recomendamos reducir exactamente, reducir los meses, es decir, el plazo, no la mensualidad. Claro, porque estás pegándole directo al principal donde se van a seguir calculando los intereses, ¿no? Exactamente. Ya. Y voy a repetir esto para los que nos escucharon, igual se perdieron en esta parte. Es un beneficio que tienes cuando sacas un crédito y que dices, oye, si mi tasa era del 10% y sobre estos 3 millones fueron 300,000 pesos de intereses, me dejan de decir, oye, ¿cuál es la tasa quitando ya neta con la inflación? Si hubiera sido el 4%, son 6 puntos, entonces son 6 por esos 3 millones, son 180,000 pesos que entrarían como un gasto deducible contra tu tasa de ISR, ¿no? Así es, que está topado, como platicamos, a tu ingreso, porque tiene que ser una parte proporcional de tu ingreso, y tienes unas reglitas ahí muy curiosas, pero al final del día sí tienes un ahorro importante que tienes que utilizar. Pero en un crédito de 3, 4 millones,
entraría todos los Prácticamente entra intereses, todo, ¿no? entra Ya. todo completito. Ok, buenísimo. Y eso entonces hace que tu costo real total, si estaba en 10 el interés, el CAT subió a 12 y medio, vuelva a regresar a 11 y Cerca, fracción. cerca del 10 y cachito por ahí. Ok, Sí. buenísimo. Regresando ahora sí que hablabas de los bancos, cuando vas a aplicar a un crédito, ¿qué recomiendas? Y quizá hay un paso antes, ¿no? ¿En qué momento sí estás listo para comprar? ¿En qué momento no? Y entrando al banco, ¿qué tendrías que tener? ¿Hay algo que hacer 6 meses antes, un año antes? ¿Cómo pensar en esto? Ese San, es el tema importantísimo y volvemos al tema del ahorro, ¿no? El ahorro previo. O Ujú. sea, ¿cuándo sé que yo estoy listo para comprar mi casa? Estás listo para comprar tu casa o tu depa cuando tú ya tienes ahorrado el 20% del enganche. ¿Por qué el 20 y no el 15 o el 25, el 30? Porque, bueno, entre más alto sea mejor, Ok, ¿no? Es mínimo el mejor. 20. El 20 es mínimo. ¿Por qué? Porque puedes dar un enganche importante, los bancos te ven mejor, Ok. porque tienes menos riesgo. En Sí, sí, fin, la la tasa de evaluación apalancamiento es, es más sana. la evaluación es mejor cuando tienes un enganche alto, cuando tienes tus gastos de escrituración, cuando tienes un ingreso recurrente. ¿Y por qué el 30% del ahorro? Porque es más o menos lo que vas a pagar con tu crédito hipotecario. Mm, Entonces, cuando tú estás acostumbrado a ahorrar el 30% de tu ingreso y ya vas a comprar tu casa, ya hiciste el ahorro, ya tienes los gastos de escrituración, entonces tú vas a destinar el 30% de tu ingreso al pago de tu crédito hipotecario. Entonces, tu estilo de vida no te va ya, a cambiar mayormente. Entonces, tú ok. vas a estar acostumbrado a ahorrar, pues ahora en vez de ahorrar, voy a usarlo para pagar mi crédito hipotecario. Y eso hace que puedas tener una vida cómoda, que no te conviertas, como dicen los gringos, en house poor, ¿no? Sí, sí Mm, tengo mi casa, pero no tengo dinero ni para ir a cenar. ¿No? ok, ok. Entonces, ese es el chiste. Esto es un tema de congruencia, es un tema de estabilidad, es un tema de orden, de disciplina. El comprar una casa, un depa o rentar, lo que vamos a platicar en un ratito, Ujú, o ujú. rentar, es un tema de disciplina, es un tema de control en el gasto, de madurez. Y es importante que lo sepamos todos. ¿Por qué? Porque si lo llevamos bien, vamos a aterrizar a todo dar. Si lo llevamos mal, nos vamos a dar de topes con la pared Ya, te siempre. ahorcas de más. Un tema que nos preguntan mucho es comprar contra rentar, ¿no? Y un poco, pues, rentar no siempre es tirar el dinero, comprar no siempre es una inversión. Quizá como para abrir este debate, quizá entender por qué hay este sentimiento de que rentar es tirar el dinero, en qué casos sí es cierto, en qué casos no es cierto. ¿Cómo lo piensas? Mira, comprar o rentar es un tema muy personal, es un tema realmente muy personal. Hay quienes, por ejemplo, yo lo platicábamos hace un momento, ¿quiénes rentan, no? ¿Quiénes rentan? Las personas que se acaban de cambiar de ciudad. Ujú. No es recomendable llegar y comprar una casa o Si un no sabes si departamento, te quieres quedar, no ¿no? te has quedado, ¿no? Flexibilidad. Y cómo funciona la ciudad, la Claro. distancia, la actividad, ¿no? Entonces, cuando acabas de cambiar de ciudad, pues renta. Es bueno Ujú, rentar ujú. máximo un año y darte cuenta si te vas a quedar ahí, cómo te vas a quedar. Segundo, cuando te acabas de divorciar. O Mm. sea, normalmente cuando te divorcias, pues sales Sí, sí, un al cambio agua y dices, importante en tu vida. a ver, me agarro aquí, ¿no? Y sales y rentas, ¿no? Ya. Es muy sabio. Tercero, cuando te acabas de casar también, pues igual no tienes toda la estabilidad financiera para poder comprar, a menos que te hayan dado tus familiares o hayas tenido mucha suerte, hayas empezado a trabajar muy chavo, hayas sido muy inquieto. Normalmente no tienes esa capacidad de compra en ese Ujú, momento. ujú. Cuarto, cuando tú dices, híjole, para comprar tengo que ahorrar el 20% que dice Fernando, más los gastos de escrituración. Pero si ahorro ese 20% de los gastos de escrituración, chin, caray, pues no voy a poder pagar las colegiaturas de mis hijos. O no voy a poder hacer esos viajes que yo quiero. O quiero ahorrar para un negocio. O, ¿me Ya. explico? Cuando tienes esas inquietudes, pues, pues renta. Está bien que rentes. ¿Por Ujú, qué? ujú. Porque entonces no estás destinando ese dinero para esas otras cosas que también son muy valiosas. Claro, claro. Eh, el quinto caso es cuando de plano no puedo ahorrar. No porque quiero usarlo para otras cosas más Sí, padres, sí, sino ya. no puedo ahorrar. ¿Por qué? Porque mi ingreso no Claro. me lo permite y pues no compro, no junto para comprar y rentaré algunos años o muchos o muchísimos años, ¿no? Claro. Entonces, no hay una regla general que aplique a todos. Rentar tiene su razón de ser Ujú. y por eso en todo el mundo se renta. En los países miembros de la OCDE, por ejemplo, es muy chistoso. Cuando tú analizas los primeros 10, 11 lugares, 12 lugares de la OCDE, la mayoría son países que formaban parte del bloque socialista.
Estonia, Letonia, Lituania, ya sabes, Polonia, Ajá. son países que tienen un altísimo nivel de home ownership o propietarios de sus casas. Ya. Y México está en los más altos niveles, a pesar de no ser un país socialista. Ujú. Hay una vocación en México de ser dueños de nuestras casas. Siempre Sí. como que es Este este patrimonio, patrimonio, aquí lo tengo y es para mí cuando me muera, se lo dejaré a mis hijos, ¿no? Ya. Y aquí aplica el chiste y la Cheyenne no, esa no es para ti, ¿no? Tenemos esta idea de dejar las casas, los departamentos a nuestros hijos cuando muramos. Entonces, el home ownership o propiedad de la casa es muy común en México, es muy dado a existir. Pero también la renta, pues lo platicamos hace rato, en la Ciudad de México, de las 2.700.000 viviendas, 660.000 se rentan. O sea, hay una Y el gran 25, cantidad. una de Sí, cada cuatro en la Ciudad de México se renta. se renta. Y entonces es importante que lo sepamos, que no está mal que rentes. O sea, y por las 5 razones que di, que son muy válidas, ¿no? Ahora, ¿cuándo vale la pena comprar? Pues cuando estás pensando hacer un patrimonio, cuando no eres una persona que financieramente eres muy sofisticado, que tienes una capacidad de análisis y de inversión muy sofisticada, en donde prefieres tener tu casa, que se vaya pagando poco a poquito, te disciplinas a pagarla, disfrutarla, gozarla, que tu familia la disfrute, y entonces pues, ahí vale la pena comprarla. ¿Qué casa comprar? Una casa que haga sentido. Y nos van a decir ahorita aquí, pues, ¿cuál es la casa que hace sentido, no? La que puedes pagar, Sí, sí, para sí. empezar, la que puedes pagar, ¿no? Y segundo, lejos de lo que sea, no sea un elefante blanco. Ok. Ese es el grave error que muchas personas cometen de comprar elefantes blancos. Y por elefantes blancos me refiero a, estamos hablando de comprar una casa de 4 millones y compro una casa de 4 millones en donde la casa promedio de la zona es de 2 millones. O sea, nunca compres la casa más cara de la colonia. Nunca Al compras la revés. casa, Claro. al revés. Si tienes que comprar casas más o menos del mismo valor de la colonia, de la zona, porque si no, el día que la quieras vender, encontrar el cuate que esté dispuesto a pagar una casa de 4 millones en donde las casas promedio valen 2, Ujú. pues va a ser mucho más difícil. Y creo que ahí, y no hemos hablado de este tema, que es la plusvalía, ¿no? Que Así muchas es. veces en ese ejemplo que das, eso es porque la plusvalía levanta o sube primero a las casas que están abajo, ¿no? Entonces, si el promedio era 2, la primera que se arrastra para arriba son esas, ¿no? Y qué bueno que lo dices, porque el índice de valor de la vivienda de la Ciudad Hipotecaria Federal que publican sobre toda la República, en todos los estados, en México tradicionalmente la vivienda se aprecia por encima de la inflación. Es decir, la plusvalía es un poquito más alta que la Sí, como un inflación. punto porcentual, Sí, ¿no? y eso es muy positivo. Sin embargo, en los últimos 6 años, ese incremento ha sido desproporcionado. ¿Por qué? Porque no hay vivienda. Ya. Y tenemos estados de la República como Baja California Sur que tienes índices de apreciación de 10, 12% anual. Eso Ya. es insostenible, o sea, Claro. no hace sentido. Ahora, ojo, estos son índices generales, pero Sí, a siempre nivel tenemos que nacional, irnos, ¿no? sí, a También. nivel nacional y a nivel estado, y dentro del estado, la ciudad, y dentro de la ciudad, la colonia, y dentro de la colonia, la zona de la colonia. Y para los que nos están escuchando, estos datos se publican, o sea, la Ciudad Hipotecaria Federal los publica, pero en agregado, o cómo podría saber de una colonia, porque ahorita tengo unos datos de ahorita que es la Ciudad de México, Colonia Roma, Condesa, que cuentan otra historia, pero para entender ¿Sí? dónde puedes buscar, hasta qué nivel de Fíjate que desagregación. tristemente estos datos de la Sociedad Hipotecaria Federal son muy generales, son a Ok. nivel estado, ¿no? Ya. Bueno, no es cierto, mentira. Sí llegan a ciertos municipios en algunos casos, mentira, sí los llegan a ser. Y lo que es muy interesante de este índice que publica la Sociedad Hipotecaria Federal es que es sobre vivienda financiada, Santiago. Entonces, la información que tienen Ya. es información súper, súper accurate o certera sobre el valor de las propiedades. En las Porque financiadas. sí, porque tienes el avalúo, que es un avalúo que se practican de forma muy rigurosa Sí, sí, y actualizada. y actualizada. Entonces tienes esta precisión. Ahora, hay alcaldías o municipios en donde aparentemente hay un incremento muy importante, por ejemplo, Tlaxcala, ¿no? ¿Cómo? Tlaxcala tú, y ves el índice de créditos otorgados por la banca en Tlaxcala en el año y es chiquitititito. Ya. Y dices, pero ¿por qué hubo este incremento tan alto en el valor de la vivienda? Pues es que se construyó un desarrollo, cosa que no se había construido en no sé cuánto tiempo, entonces se incrementó significativamente y eso Sí. impacta. Entonces, hay que tener mucho cuidado y entender. Y también son ciclos, ¿no? A veces, como Hay dices, Baja ciclos. California puede subir, 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 y de repente, si entraste aquí, saliste arriba extraordinario, pero después se estanca Se o hay puede una estancar o puede bajar. regresión, ¿no? Pero lo que es importante que entendamos es que no nos vamos a ser ricos con nuestras casas.
Salvo que hayas comprado tu casa en Polanco y casualmente estaba en Mazarik y entonces Sí, sí, y de El parque ese grande que no había nadie. Y justo, de repente se convirtió en algo súper sexy, ¿no? Bueno, entonces tenemos que entender que en nuestras casas no nos vamos a ser ricos, con nuestras casas vamos a conservar el patrimonio en el tiempo. ya. Es un tema de conservación de patrimonio, es un tema de formación, de seguridad, de estabilidad, de certeza. ¿Por qué? Porque lo que decíamos hace rato, una persona que dice, bueno, yo no voy a comprar, voy a rentar, pero el diferencial lo voy a ahorrar, lo voy a invertir, la realidad es que la gente se lo gasta. Claro, La claro. gente no lo invierte, no lo Sí, tienes que ser ahorra. muy disciplinado. Ese es como el chiste, ¿no? De cuando dices, oye, ¿fumas? No, pues con el dinero que puedes estar ahorrando, si todo lo que dedicas en fumar, te puedes comprar un Camaro y el otro se voltea y le Y- dice, oye, ¿tú fumas? No. ¿Y tu Camaro? No. exacto. Entiendo que esta parte es muy difícil porque además una dificultad, bueno, tienes varias, ¿no? Pero una sería que vas ajustando tu nivel de vida y dices, ahora tengo más dinero, ¿no? En lugar de... Bueno, yo te hablo de una historia mía Ujú. muy personal. Un día llega Nicolás, mi hijo, tendría como 8 años, 9 años. No sé si te la platiqué esa, ¿no te la platiqué? No, va. Creo que no. Y llega a casa un amigo porque había ido a casa de un amigo muy chiquito. El papá de Polenta Total tiene un Ferrari y está increíble, no sabes qué increíble. Dije, ah, qué padre, amor, yo tengo 3. Se voltea con una cara de ilusión. ¿De dónde Así, están? a ver, ¿dónde están esos 3 Ferraris? ¿Cómo? Sí, mi amor. Se llaman Federica, Nicolás y Constanza, o sea, los nombres de mis hijos. Entonces, yo me gasto mi lana en ustedes, en educarlos, en no en el Ferrari, ¿no? Claro. Entonces, son cosas que vamos ahorrando en la vida, que vamos teniendo en la vida y que vamos, de alguna manera tomando las decisiones adecuadas. Y el comprar una casa, el rentar una casa, es al final del día un proceso de independencia importante. Y lo que tú decías, la renta es tirar la casa, es tirar el dinero. No, no es tirar el dinero porque hay momentos muy específicos en donde rentas. Ujú, ujú. Y ese proceso específico de tu vida en donde estás viviendo ese instante, no es una pérdida de dinero, es un costo financiero que tuviste que asumir y lo asumiste y lo viviste y lo gozaste y se acabó la historia. Yo venía preparado para debatir quizá, pero me encanta que tu posición viniendo de 15,000 créditos colocados, 25,000 millones de pesos colocados, sea que no hay una fórmula rajatabla, No, ¿no? no, no. Y además sería indecente de mi parte y falta de ética total el tratar de convencer a la gente que compre y compre con crédito hipotecario. O sea, Claro. ok, si es mi negocio y si es nuestro negocio, el equipo te hipoteca fácil, pero también sabemos, o sea, a Sí, sí, nosotros sí. sí nos importa lo que le pasa a la gente, porque al final del día nuestros clientes son personas, son familias que están viviendo, que están creciendo, y muchas veces yo les he dicho, no compres renta, Ya. y hasta se me quedan viendo con cara de, pero tu negocio es dar crédito, ¿por qué me estás Claro, diciendo? Digo, pues porque nos gustan las cosas serias, ¿no? muy Y, bien. y quien te argumente así a rajatabla que tienes que comprar o que tienes que rentar, híjole, Trae otra agenda duda, ahí. duda de Sí, sí, esa persona, ¿estás de de acuerdo? acuerdísimo. Em, se nos va a acabar el tiempo, pero creo que un tema que no hemos tocado y sería interesante escuchar tu opinión es, como asesor inmobiliario, oye, tengo un cliente que quiere vender su casa, no ha terminado de pagar la hipoteca o está por terminar, la tiene que liquidar, se puede vender así. ¿Cómo funciona? Si nos puedes dar un poquito de color ahí. Fíjate que qué bueno que me preguntaste eso, San, porque el crédito hipotecario o la hipoteca como tal, la hipoteca es un término legal, no es un término financiero. Ok. Y la hipoteca yo la defino en mi libro que por ahí anda como la jaulita de oro. Es una jaula de oro que le ponemos a la casa o al departamento. Porque cuando tú compras una casa o un departamento utilizando un crédito hipotecario, tú ya eres dueño del 100% de la casa. Mm, Lo que pasa es que del otro lado del balance debes el 80%. ya. Pero la casa ya es tuya, 100% tuya. Le debes al banco el 80%, pero la casa es tuya. La apreciación, la plusvalía, la tienes sobre el 100%. Tú esa casa la puedes vender, pero tiene la hipoteca, que es esta jaulita de oro, Que primero tienes que pagar que, ese que, que crédito. impide que tú la puedas desplazar sin el consentimiento del banco. Entonces, cuando tú tienes una hipoteca, lo que tienes que decirle al banco es, por favor, darme mi carta salva a cierta fecha, para que ese día que yo firme la escritura, en el que estoy vendiendo la casa, que me estás autorizando a vender la casa, el comprador de mi casa o yo le dé al notario un cheque certificado o haga una transferencia o dé una instrucción de transferencia para que se liquide el saldo del crédito. Ya. Entonces se liquida el saldo del crédito y una vez que está liquidado el saldo del crédito, acuérdate que el representante del banco que tiene la hipoteca constituida no firma hasta que no aparezca que está liquidado el saldo. Entonces,
está, digamos, la hipoteca, se le quita la jaulita de oro en el momento que se liquida ese saldo. Ojo, el hecho que hayas liquidado un crédito hipotecario no quiere decir que desapareció la hipoteca. La hipoteca hay que cancelarla en registro público. Hay que pedir una carta al banco, en caso que hayas de repente llegado al final de tu crédito o te entró una lana adicional y tengas para liquidarla y tener, chan, ahí está ya líquido. En ese momento sí ya pagaste el crédito, pero la hipoteca subsiste. Entonces hay que firmar una escritura de cancelación de hipoteca. No se da en automático. Entonces, en el proceso con el notario, digamos, sí se puede, Claro. se tiene que liquidar primero, obviamente, pero en la secuencia, ¿cómo sería con un cliente que tiene una casa que... Vamos a suponer un cliente que está vendiendo su casa, que está hipotecada con un crédito hipotecario, y se lo va a vender a alguien que le va a pagar de contado. Okay. O sea, no con otro crédito hipotecario. Entonces, el comprador le liquida al vendedor el día de la firma el saldo, el precio, a través de una transferencia a su cuenta o un cheque certificado, idealmente una transferencia a su cuenta, y en ese momento el cliente hace una transferencia al banco para liquidar el saldo del crédito. O lo ideal es que el comprador, con las instrucciones que vienen en la carta saldo, transfiera el dinero al banco. Transferir directamente al banco, que no pase por la cuenta del vendedor, y se liquida el saldo del crédito. O saca el cheque certificado a nombre del banco. Hay varias formas. Ese pedazo de que ya liquidaste, pero después tienes que sacar la escritura de terminación, ¿dónde? Ahí lo que pasa es que en el momento que firmas la escritura, ya firmas la compraventa, se transmite la propiedad, el representante legal del banco en los próximos 10, 15 días va a firmar la escritura. De esa misma escritura en donde consta el acto jurídico de cancelación de hipoteca. Entonces el representante del banco va a verificar que efectivamente se haya liquidado el saldo del crédito, y entonces firma y se le quita la hipoteca, y el comprador que compró sin crédito hipotecario ni nada se queda con su casa libre de gravámenes. Y es un proceso muy sencillo, afortunadamente, y es algo que no nos debe quitar ni el sueño ni molestarnos en lo más mínimo. Ok. Y última pregunta, y para cerrar, los asesores inmobiliarios que nos están escuchando, ¿algún tema dirías, oye, qué se llevan de esta plática que tuvimos hoy? ¿Algún consejo práctico? O puede ser, sí, algún elemento que se lleven de esta plática, ¿qué sería? Lo primero que nada, gracias, caray. O sea, gracias por dedicarnos el tiempo de escucharnos y vernos, porque realmente significa que son personas que quieren aprender, que quieren conocer cosas nuevas, y eso es preguncismo. Así que a todos y cada una de las personas que están ahí atrás, mil gracias. Y lo que yo les quiero decir es que hay créditos hipotecarios extraordinarios, es el crédito hipotecario adecuado, que no le tengan miedo, y cuando son asesores inmobiliarios es una herramienta de venta formidable para sus clientes, porque aquel cliente que de repente llega a ver la casa de 3 millones de pesos, no me gustó, pero le decían la de 4 y esa le encantó. Pero resulta que si te digo, dame 1,000,000 de pesos ahorita, Santiago, ¿dónde lo ves? En el techo difícil, en el piso fácil, dices, pues acá arriba, ¿no? Es muy difícil el 1,000,000 de pesos. Pero si te digo 11, 12,000 pesos mensuales, pues ya los ves como aquí abajo, ¿no? Lo ves accesible. Entonces, que sepan que es una herramienta de venta muy importante. Cuando ven que el cliente tiene dudas entre comprar o no, porque igual no le alcanza, dile, ¿por qué no contratas con un crédito hipotecario y te vas a salir en 11, 12,000 pesos mensuales por cada millón y te compras la casa que más te gustó? ¿Por qué no hacemos eso? Entonces, eso es lo que yo les pediría, y que no tengan miedo. De verdad, el crédito hipotecario es extraordinario. Los bancos no se quieren quedar nunca con las casas y departamentos de sus clientes. Jamás. Eso no es un negocio. No es un negocio, les cuesta carísimo hacerlo. Entonces, hasta cuando tienen problemas los clientes, los ayudan a resolverlos. Ya. Pues buenísimo, agradecerte por tu tiempo, por lo que nos compartiste el día de hoy. Fernando Sotogey, de Tu Hipoteca Fácil, y este fue un capítulo de Expertos Inmobiliarios. Gracias por acompañarnos.